Santo elixir, memorias hechizadas en la escarcha. La mañana estaba igual de fría que las anteriores, pero no nevaba gracias a las estrellas. Admexia decidió continuar su viaje en el lomo del Dragokia Toki. Las habilidades que compartían la escamosa criatura y la joven chamana médica bruja los estaba volviendo muy cercanos. Nihilus junto a Tristania viajaban en un caballo, mientras Marcus y la mercenaria viajaban en los dos restantes. Los héroes habían pasado por muchas vicisitudes, los acontecimientos en el árbol de Magrai, los violentos hechos en Cruz Escarlata, la muerte y resurrección de Admexia. Por fin recorrían los caminos de la montaña, hogar de la bruja. Nihilus se detuvo abruptamente, exactamente en un cruce de caminos, donde se encontraba un letrero que señalaba hacia el norte del monte Ikviror, nombre de la montaña en la cual se adentraban los héroes. Otro letrero indicaba un camino hacia el este. El camino del este llevaba a los muelles, donde se encontraba el navío de Nihilus encallado. El nórdico guerrero pensó que sería buena idea ver su navío una última vez, así que todos decidieron acompañarlo. Era lo menos que podían hacer por Nihilus. Él aconsejó y arrolló a Kiria, como un padre amoroso lo hace con su joven hija. Fue un gran apoyo durante los oscuros momentos en que Admexia no estuvo entre los vivos. Tomaron el camino del este. El muelle no se encontraba tan lejos. El sonido del mar se volvía más cercano a cada paso. Luego de unos pocos momentos alcanzaron el muelle. Las olas chocaban contra rompeolas con estruendoso poderío y el agua circundante se encontraba cubierta de una tenue neblina. Miraron la imponente furia del mar sin decir una sola palabra. Nihilus desmontó su caballo y junto a Tristania se dirigió al muelle. Una inmensa tristeza se reflejaba en su rostro. Caminó hasta el muelle y justo en el borde de este se sentó. Su pequeño acompañante le hizo segunda. Centró su atención en lo que hacía unos días era su barco, mismo que ahora yacía encallado en el mar, hundiéndose lentamente. Las velas más altas eran lo único que aún se podía ver. Kire se sentó al lado de la niña y del guerrero nórdico. Debemos dejar ir a quienes queremos. No aceptar su partida es atarlos a este mundo al cual ya no pertenecen. Nihilus se sonrió, anhelando que sus antiguos camaradas se encontraran en un lugar mejor. Recordó sus viajes por alta mar, sus cabalgatas por los caminos de Sularheim, aventuras que permanecerán en su memoria como los mejores años de su vida. Recordó a Alessandro y rogó porque hubiese podido escapar de la ciudad maldita. Tristania, tenebrosa, recordó cómo había perdido a todos aquellos a quienes amaba, a cambio de esa magia demoníaca que hacía arder su sangre y consumía su alma. Agradecía haber encontrado a Nihilus. Siempre le estaría en deuda, ya que era gracias a él que lograba controlar la ira, la oscuridad y el inmenso poder que Lycamoth había incrustado en su núbil alma.
evitando así sucumbir a la oscuridad. La niebla sobre la superficie del agua comenzó a volverse muy espesa, casi impidiendo distinguir qué se encontraba más allá de 100 codos. La visión de los héroes se difuminó en tonos blanquecinos. Los restos del navío de Nihilus apenas eran distinguibles. Una lágrima se abrió paso humedeciendo su mejilla. La misteriosa Tristania lo miró con gesto afligido. Se puso en pie y limpió la humedad del rostro del inmenso hombre. La pequeña miró con repudio hacia el navío y sin más la emprendió contra los restos de aquel. La energía oscura se acumuló en sus manos y de manera violenta liberó una inmensa cantidad de energía que voló al navío. Y lo hizo pedazos. Kyria estaba agradecida con las estrellas y los dioses aún benévolos que aquella niña estuviese de su lado. Su poder era demoledor. Nihilus se puso de pie y regresó. Tristania lo tomó de la mano y se fue con él. El guerrero nórdico necesitaba de alguna manera despedirse de sus amigos y no encontró mejor manera que darle un último vistazo al navío en el que tantas experiencias compartieron. Montaron de nuevo a las bestias y dejaron atrás aquel muelle. Regresaron al cruce de caminos. La montaña los esperaba. A medida que avanzaban, el cielo se oscurecía más y más. No era ni mediodía y parecía que estuviese anocheciendo. El paisaje se volvía inquietante y misterioso. Grandes rocas cubiertas de hielo se presentaban imponentes. A su derecha y abajo, Cruz Escarlata era apreciable. En el lejano sur, el bosque de Mag'hrai se alzaba, inmaculado, y muy lejos en el horizonte, enhiesta, la torre más alta del castillo de Adaga. El jerarca había ofrecido ayuda a la mercenaria. Ella le había prometido respuestas. A pesar de nunca haber creído en sus ideas locas de salvar Sulerheim, le había dado su palabra. Casi imperceptible, el paisaje cambiaba con cada paso de las bestias sobre el empedrado suelo. Las piedras cubiertas de nieve habían quedado atrás, dando paso a un paisaje cubierto de árboles con hojas de tonos verdes y marrones. Las hojas volaban, el viento mecía las ramas con su canción, y como si de manos tétricas se tratase, daban la impresión de querer atraparlos y no permitirles continuar. El río Iris los recibió, pero el estruendo de sus aguas había sido enmudecido por el hielo que ahora las cubría, silenciando su voz. Toki, el Dragokia, estaba intranquilo y junto con Almexia cabalgándolo, se apresuró y cruzó el puente sobre el río congelado. No le habían prestado mucha atención al Dragokia, pero no se había tranquilizado desde que cruzaron el cruce de caminos. Intentando ignorar a Toki, siguieron el camino, que continuaba a través de un empedrado camino lleno de curvas y de nieve. El empinado y pedregoso camino se volvía más peligroso a cada paso. Las rocas estaban cada vez más sueltas. El galopar de los caballos se volvió complicado. Sus cascos resbalaban en las piedras cubiertas de nieve y falseaban sus pasos. El peligroso ascenso llegó a su fin, donde una misteriosa y extensa tundra se reflejó en sus cansados ojos. El suelo era casi estéril. Solo los líquenes y algunos musgos crecían en el suelo de aquel frío y desolado páramo. El silencio profundo se hacía con el lugar. Desmontaron sus bestias para apreciar y estudiar dónde se encontraba. La empinada montaña se vestía de inmensas formaciones rocosas en dirección noreste, más allá de la tundra, y al noroeste de la misma,
no había más que un inmenso barranco. Llegada casi la medianoche, la luna iluminaba de manera espléndida los pasos de los héroes. Durante la cabalgata, la mercenaria propuso a Nihilus y Tristania que les hablara un poco de sus vidas. El guerrero nórdico les reveló que era originario del reino independiente de Celion, el reino nórdico del hielo perpetuo. Era nativo precisamente de Talia, uno de los 7 asentamientos celines. Talia se encuentra al sur de la capital de Celion. El asentamiento está regido por la familia Tryggvason, bajo la figura de autoridad de Reinlius Escarcha Implacable, un poderoso chamán capaz de congelar la sangre y el alma de sus enemigos. Celion era conocida como el Reino Impenetrable, mito que surgió durante los violentos tiempos de la Guerra del Adia del Este, periodo de cruentas guerras, donde los poderosos señores de la magia celineses mantuvieron a raya a los maléficos ideacios, impidiendo que atravesasen siquiera la primera línea de defensa de la ciudad. Además, el poderoso guerrero les comentó que su lanza era herencia de su abuelo, a su padre, y este a su vez a Nihilus. Su familia es conocida por ser habilidosos forjadores, especializados en encantar armamento con cristales elementales gélidos y de rayo. Nihilus alguna vez estuvo casado, pero la decadencia enloqueció a su mujer, provocando que la misma se quitara la vida, devorándose a sí misma. Tristania, en un inicio, se negó a hablar de su vida, pero finalmente accedió tras ser persuadida por Nihilus. Dijo que no provenía de esas grandes ciudades de las cuales provenían los demás héroes: Adagam, Grimvaldar, Celion. Ella había nacido en Cruz Escarlata, la ciudad maldita. Sus padres y sus hermanos habían sido asesinados por los hechiceros Aimob y Lycamas, siendo Shaddam su único familiar con vida. La niña se miró sus pequeñas manos y un hilo de energía empezó a recorrerlas. Reveló que antes de poseer esos oscuros poderes, era una simple aprendiz de maga. Sus auras elementales tenían afinidad con el fuego, de ahí que sus ataques con magia demoníaca tuvieran algunas similitudes con algunos conjuros pirománticos, como la ráfaga de orbes de energía oscura, que está basado en el hechizo ráfaga de fuego. Tristania cerró sus pequeños puños, disipando la energía que fluía. Añadió que sus otros hechizos están basados en una base de conjuros psíquicos. Almexia dijo a la niña que sus poderes eran inmensos. ¿Cómo podrían asegurarse que la magia demoníaca de la niña no se volvería en contra de todos ellos algún día? La pequeña le dejó en claro a la joven chamana que dejara de hacerle preguntas estúpidas, y energía empezó a acumularse entre sus manos. Intimidando a la hermosa rubia. Para la dicha de la chamana, Nihilus logró tranquilizar a la niña con suma facilidad. La niña dijo a la chamana que ella ya era buena canalizando magia etérea, que se enfocara en ello y no volviera a mortificarla. Luego de tantas conversaciones y discusiones, ninguno de los 5 se percató de algo muy extraño. No había amanecido. Con el tiempo, luego de tanto viajar, habían desarrollado una suerte de reloj interno, cuya guía es el cielo y el movimiento de las estrellas. Nihilus, quien era un viajero mucho más curtido que cualquiera de ellos, les pidió que se detuvieran. El cielo se encontraba estático. El ciclo de las estrellas es lento, pero nunca se detiene.
El guerrero nórdico señaló hacia la inmensidad de la bóveda estelar y miró una estrella conocida como Lucero del Alba. Es gracias a ella que se hacen aproximados de la hora durante las noches y las madrugadas. Nihilus, analítico, observó el cielo, revelando a los héroes que a medianoche había calculado la hora gracias a esa estrella. Ahora, Lucero del Alba apenas si se había desplazado hacia el oeste. Aún se encontraba sobre sus cabezas. Debería de estar amaneciendo. Algo muy extraño sucedía en aquella montaña.